Isaías 41, verso 1. Escuchadme, costas, y esfuércense los pueblos, acérquense y entonces hablen, vengamos juntos a juicio. Recuerden que en el capítulo anterior Yahweh estaba hablando de cómo para él las naciones son nada y sus Elohim nada, ¿verdad? Revelando cómo él es el único poderoso y comparando por ende al pueblo de Israel con los demás pueblos que adoran esos falsos Elohim, por ende Israel como el verdadero pueblo, el pueblo que Yahweh escogió por encima de todos, que sabemos, ¿verdad? Al final termina en Mashiach, puesto que es en Yahushua que se es pueblo. Ahora, aquí dice, escuchadme costas. Recuerden que claramente la costa es lo que está, ¿verdad? La playa es donde llega la arena y empieza el agua. Y recuerden que Yahweh dijo a Abraham y a Jacob que su descendencia sería como la arena del mar. Entonces, las costas representan esa parte de las naciones, el mar, cuando llega a la arena y Israel, ¿verdad? Como esa frontera o esa conexión entre ambos tipos de personas, por decirlo así. También al ser costas, ¿verdad? Se puede pensar como en islas, por ejemplo, déjenme ver algo aquí. Aquí dice, ven que se puede traducir como islas. Vamos a ver aquí para confirmarlo. Ve aquí dice islas y costa, isla, ¿verdad? La orilla del mar. Entonces, la isla está rodeado por costa, por eso la conexión entre costa y isla. Entonces, la isla es una porción de tierra en medio del mar. El mar representa las naciones. La porción de tierra, que en este caso la costa sería arena, sería parte de Israel en medio de las naciones. Un poquitito de Israelim en una nación, un poco de Israelim en otra nación, así como Yahweh esparció al pueblo por los cuatro ángulos de la tierra. Entonces hay un poco de Israel en todo lado siendo el mar y el poco de Israel siendo una porción de tierra, de arena, por ende una costa, una isla. Entonces, escuchadme costas y esfuércense los pueblos, acérquense y entonces hablen, vengamos juntos a juicio. ¿Quién despertó del oriente al justo? Lo llamó para que lo siguiera, entregó delante de él naciones y le hizo tener soberanía de reyes. Entonces vemos que igual que en capítulos anteriores, igual que en Proverbios 30 y otros, vemos donde Yahweh hace preguntas retóricas, preguntando quién. Recuerden que el quién como tal representa a Yahushua, que es quien revela a Yahweh, quien revela quién es el Padre. Como sabemos, Yahushua Hamashiach es el justo. ¿Quién despertó del oriente al justo? Como sabemos, Yahushua vino del oriente. Él es el justo. Él es el quien. Yahweh es el que lo hizo entrar en este mundo. También Yahweh es el que lo hizo resucitar en el oriente. ¿Por qué? Por ser justo. Como Yahushua cumplió toda la Torá, la ley de justicia, por ende es el justo. Él estaba en el oriente, ¿verdad? El este, donde está Israel, y había muerto. Y a muerto se le llama dormir, al morir se le llama dormir en la escritura, por ende el que lo haya despertado representa su resurrección. Entonces, ¿quién despertó del oriente al justo? Yahweh resucitó en el oriente a Yahushua por su justicia. También cabe la posibilidad, puesto que después veremos, incluso en capítulos que vienen y versos de este mismo capítulo, quizá en este mismo capítulo, pero más adelante veremos en Isaías cómo habla de la venida del último del occidente. Aquí está hablando de despertar al justo en el oriente, como sucedió con Yahushua, que trajo la justicia y todo lo que ya dije. No obstante, como saben, lo que uno cumple literal, el otro lo cumple espiritual. Entonces, el último llega a ser justo a través de Yahushua, que es el origen. Oriente en hebreo es la misma palabra que se conecta con origen. En este caso está diciendo Mimizrach, que es de donde sale el sol. Sabemos que es del oriente, por eso hoy lo traducen como oriente o oeste. Pero de donde sale el sol, o sea, donde sale la luz del sol. Yahushua vino como la luz del mundo. El último viene como el sol de justicia. Y esto que ven acá es Saraj, es el nombre de el hermano de Peretz. ¿Recuerdan en Génesis 38, cuando Yahudá se casa con Shua, después, bueno, con la hija de Shua, después la hija de Shua muere y él por error tiene relaciones con Tamar, la cual queda embarazada y esta da luz a dos hijos, uno que se le llama Peretz porque abrió brecha y Peretz significa brecha, y a otro se le llamó Saraj, que significa el resplandor del sol al amanecer, cuando la luz del sol se levanta en el horizonte. Y vemos aquí el nombre, Saraj. Yahushua fue descendiente de Peretz.
porque Yahushua vino como la puerta, convertirse en la brecha para poder salir de este mundo y entrar a la eternidad. El último viene como el sol de justicia, representado por Saraj. Entonces Yahushua fue representado por Peretz, que salió primero de Tamar, y después vino Saraj, que salió de segundo. Pero a pesar de Saraj haber salido de segundo, recuerdan, él había sacado una mano antes y se le puso un cordón escarlata, después la metió y salió Peretz. Entonces eso representa a Micael, que fue la mano que con su dedo escribió los mandamientos en las dos tablas, después se escondió y en eso apareció Yahushua como el primero de Peretz. Y después Micael viene como el último, cuya mano había escrito los mandamientos en las tablas. Y viene vestido de rojo, como el escarlata del cordón que se le puso. Y escarlata en hebreo es esto, shani, shani. Esto yo lo explico en el libro. Shani, si lo pronunciamos shani, es segundo. Aquí ponen como otro en el sentido de es el segundo, el otro. Pero viene de, o sea, es literalmente segundo. Porque recuerden que Ajeir es otro. Entonces, shani, el segundo, viene vestido de rojo, de escarlata. Y por eso la escarlata que pusieron en la mano. Dice aquí, sobre su mano la escarlata, y llamó su nombre Saraj. Y aquí vemos Saraj, aquí se puede ver el mismo nombre como parte de la palabra que se está utilizando para referirse al oriente. Entonces, como dije, lo que uno cumple literal, el otro espiritual. El último viene como el sol de justicia. Vean cómo dice aquí, mi Mizraj Sedek, justicia. Sadik es justo. Sedeká es justicia. Aquí está diciendo, ¿verdad? ¿Quién despertó de donde sale el sol al justo? Pero también se podría ver, ¿verdad? ¿Quién desperta a Saraj o el sol de justicia? Entonces, volviendo al 2 aquí, ¿quién despertó del oriente al justo? Como decía, el último es justificado a través de Mashiach, que vino del oriente, y el último, viene como sol de justicia, representado por Saraj, a quien despierta Yahweh por medio de Yahushua, que es el quien. Lo llamó para que lo siguiera. Esto es particular porque obviamente, bueno, Yahweh está por encima de Yahushua. Yahushua dijo, el Padre mayor es que yo. Pero como sabemos, cuando habla la Escritura, los 144,000 son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. La Escritura dice, Yahushua dijo, yo soy el camino. Nosotros debemos seguir el camino que él estableció. Entonces lo llamó para que lo siguiera, aunque repito, se aplica a Yahushua, vemos cómo el último necesita ser llamado, porque la escritura dice, muchos son llamados, pocos los elegidos. Yahushua desde que nació ya sabía quién era. El último, igual que el resto del mundo, debe ser llamado, porque muchos son llamados, pocos los elegidos. Entonces, así como Yahweh llama a cada uno, llama al último para que le siga a través de Yahushua. Entregó delante de él naciones. ¿Recuerdan lo que dice los Salmos? Salmo 2:8, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Yahushua cuando vino por Israel, la nación. Ahora el último viene por las naciones, los confines de la tierra. Entonces Yahushua vino por el inicio de la tierra, el principio, el centro, Israel, Jerusalén, y el último viene por los confines de la tierra para llenarlo todo de la presencia de Yahweh, de la estima del Altísimo. Entonces, en el Salmo, vean cómo dice, yo publicaré el decreto. Yahweh me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Yahushua vino a través de una virgen, él era antes de, por eso Juan dijo en el principio de la palabra, y la palabra estaba con Elohim, y la palabra era Elohim. Ahora, el último es la voz, y pues en sí se puede decir básicamente lo mismo, pero vino después de la palabra. Y cuando viene a la tierra como el último, nace como hijo de hombre, como una persona normal. Por ende, cuando es llamado, es que se da cuenta de que es el hijo, pero viene primero como siervo, como un esclavo, como Yosef era un esclavo en Egipto. Entonces, el que diga, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, hace alusión a cuando Yahweh lo llama y a través de aceptar a Yahushua es engendrado ese día que lo acepta, como cada uno tiene que volver a nacer. Recuerden que el hijo pródigo, que representa al último, iba a ir a donde el padre a decirle que no era digno de ser llamado hijo y que lo hiciera como uno de los siervos por su pecado, pero Yahweh, en este caso el padre del hijo pródigo, lo llama hijo y lo mantiene como hijo. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Y vean esto, los quebrantarás con vara de hierro, como a vasija de alfarero los desmenuzarás, como vasija de alfarero los desmenuzarás, dice, los quebrantarás con vara de hierro.
por ende eso se refiere al último que se le da vara de hierro. Vean lo que dice Apocalipsis. Las regirá, ¿quién? El vencedor. Al vencedor, recuerden que la escritura dice que el último en el primer sello de Apocalipsis 6 sale venciendo y para vencer. Por ende es el vencedor. El vencedor, ¿verdad? Es el testigo como Moshe que sale venciendo y para vencer. Por ende se convierte en el vencedor. Y dice aquí, al vencedor que guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Las regirá con vara de hierro. El testigo como Moshe, uno de los dos testigos de Apocalipsis 11, en el primer sello de Apocalipsis 6, es el que sale como el jinete del caballo blanco, venciendo y para vencer, y por ende se convierte en el vencedor de Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3, junto a los demás, los 144,000 y los muchos que entregan su vida para entrar a la vida eterna. Entonces, dice, yo le daré, aquí está hablando Yahweh a través de Yahushua, yo le daré autoridad sobre las naciones, así como Yosef obtuvo autoridad sobre las naciones cuando se volvió el virrey en Egipto. Las regirá con vara de hierro. Hierro representa a Roma. El último viene como romano, así como Paulus tenía la ciudadanía romana. El último viene como gentil, vestido de rojo, espiritualmente hablando, porque viene como el hijo pródigo y el rojo está conectado con el hierro. Roma conectado con Marte. Las regirá con vara de hierro y serán quebradas como un vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi padre, como yo también la he recibido de mi padre. O sea, Yahushua hablando que él recibió esto del padre, pero él se lo está dando a el vencedor. ¿Está claro? Entonces, esto debería dejar claro porque al decir yo también la he recibido de mi padre, se entiende que es Yahushua que recibió la autoridad del padre, pero él está diciendo al vencedor yo le daré. Entonces, el vencedor es alguien diferente de Yahushua que recibe la autoridad y las regirá con vara de hierro. Después, en Apocalipsis 12:5 dice, ella dio a luz a un hijo varón, refiriéndose a la congregación de la cual sale el último, que va a regir a todas las naciones con vara de hierro. Y su hijo fue arrebatado para Elohim y para su trono. Eso es cuando resucitan los dos testigos que ascienden al cielo en una nube, como dice Apocalipsis 11. Apocalipsis 19:15, en la guerra de Armagedón, de su boca sale una espada aguda para herir con ellas a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Entonces, volviendo aquí, ¿quién despertó del oriente al justo? Lo llamó para que lo siguiera, entregó delante de él naciones y le hizo tener soberanía de reyes. ¿Quién los volvió con su espada como polvo? Yahushua es la espada y el hombre se convierte en polvo porque fue hecho del polvo. Yahushua al venir como espada vino a traer división de aquellos que creen y los que no, los que son y los que no por ende son polvo, quedan en muerte porque no aceptan la vida que es el Mesías. ¿Quién los volvió con su espada como polvo, como paja arrebatada por su arco? Vean esto, una muestra de que cómo habla del primero y el último. ¿Quién los volvió con su espada? Yahushua es la espada. La palabra de Yahweh es la espada. Yahushua es la vida, por eso los vuelve como polvo. A los que no lo aceptan se vuelven muerte. Y después como paja, que hace alusión a lo que se echa al fuego, porque viene el fuego consumidor con un arco. Su arco es la venida del último, que viene venciendo y para vencer en el caballo blanco del primer sello de Apocalipsis. Su arco es la voz. Entonces, espada es la palabra, arco es la voz. ¿Quién los volvió con su espada como polvo? Ahí habla de la primera manifestación. Como paja arrebatada por su arco, segunda manifestación. Y vemos el arco relacionado con Yahweh, y lo digo porque, ¿verdad? Hay gente que solo relaciona la espada. Entonces, cuando menciona Apocalipsis de que el último viene con un arco, dicen que es el anticristo. Dice después, lo siguió, pasó en paz. Recuerden que dijo Yahushua, yo no vine a traer paz. Y Jeremías profetiza de un profeta que se manifestaría, que profetizaría paz y esa paz se cumpliría, y ese sería el profeta que Yahweh mandó. Entonces, el último sí viene a traer la paz que el mundo esperaba cuando vino Yahushua. Pero Yahushua dio la paz interna, porque él da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Dice, lo siguió, pasó en paz, por camino por donde sus pies nunca habían entrado. Entonces, aquí se puede hablar, ¿verdad? Por un lado, obviamente, se puede ver como hablando de Israel, que Yahweh le entrega las naciones eventualmente. También, como dije, Mashiach claramente que es el justo. Y segundo, o en este caso tercero, el último que viene con un arco venciendo y para vencer. Como sabemos, Yahushua es el camino. Entonces, lo siguió, pasó en paz por camino por donde sus pies nunca habían entrado. Entonces, tanto en lo que respecta a la congregación como el último, cuando aceptan a Yahushua,
empiezan a ir por un camino por el que nunca habían ido, porque antes estábamos en un camino que no era, ¿verdad? Como dicen, por ejemplo, que todos los caminos llevan a Roma, y en sí es así, todas las religiones, todas las doctrinas falsas, todos los falsos mesías que han inventado, incluso si le ponen el mismo nombre falso Jesús, llevan al mismo lugar, a Roma. Pero Yahushua dijo que solo hay un camino al Padre, porque solo hay un nombre dado a los hombres a través del cual puedan ser salvos. Entonces, antes habíamos andado por muchos caminos que nos llevaban a Roma, a la apostasía, a la falsedad, pero después Yahweh nos llamó y nos mostró el camino verdadero que es Yahushua, y ahí empezamos a andar por un camino por el que nunca habíamos andado. ¿Está claro? Ahora, en el sentido de Yahushua se puede interpretar como el hecho de que él vino y entró en carne, habiendo estado siempre solo en espíritu, por decirlo así. Entonces anduvo por un mundo por el que nunca había andado y murió. Y fue al Seol, estuvo en un lugar donde nunca había estado, porque Él es la vida, y tuvo que venir y entrar en carne para poder experimentar la muerte. Y Él lo hizo en paz, porque no trató de defenderse, no trató de justificarse cuando lo querían matar. Se mantuvo callado, como profetizó Isaías 53. Lo siguió, pasó en paz por camino por donde sus pies nunca habían entrado en esto. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama las generaciones desde el principio? ¿Quién llama las generaciones desde el principio? Desde el principio de la historia ya Yahweh sabía todas las generaciones que habrían y cómo se llamaría cada persona de cada generación. Y llama las generaciones Meirosh, desde la cabeza, desde el inicio. Ani Yahweh Rishon Ve'et Aharonim Anihu. Yo, Yahweh, soy el primero y con los últimos soy él. Entonces, ¿quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Primero habla del que hizo todo, así como Yahushua es la palabra a través de la cual Yahweh creó todo. ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Después habla del llamado que se hace con las buenas nuevas después de haber Yahushua venido. Y al decir desde el principio se refiere entonces al final. Desde el principio ya había llamado a todas las generaciones hasta el final. Entonces habla del fin de los tiempos. Entonces una vez más, como la espada, como la palabra, Yahushua, ¿quién hizo y realizó esto? Y como el último, ¿quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Yahweh, soy el primero y yo mismo seré con los últimos. Entonces esta es una de las 3 veces que aparece en Isaías que Él es el primero y Él es el último. En este caso, de las 3 es la única donde no dice ser el último, así literalmente como lo dicen las otras 2, pero creo que lo dice hasta más claro para evitar las malas interpretaciones que suelen haber con respecto a esos 2 versos, puesto que dice, y yo mismo seré con los últimos. Entonces está diciendo, yo soy el primero. Yahushua vino como el primero, la primer manifestación de Yahweh en la tierra, de una virgen sin pecado, hizo todas las obras que hizo, era obvio que era Yahweh en la carne, y a pesar de ser obvio lo rechazaron, dijeron que era endemoniado, lo mataron. El último viene como hijo de hombre, una persona normal que tiene que ser llamada, tiene que reconocer su llamado, etcétera, etcétera. Entonces es completamente diferente en muchos aspectos a como vino Yahushua, por ende el creer que el último es el último es mucho más difícil porque viene como ladrón en la noche y sin un montón de cosas con las que vino Yahushua, repito, de una virgen y todo lo demás. Entonces, por eso Yahweh dice, yo soy el primero de una manera simple, pero cuando habla de la segunda manifestación, dada la forma en que se da y el hecho de que no se enseña en las iglesias cristianas del último o de la segunda manifestación, dice, yo mismo seré con los últimos, o sea, los que vengan en la última generación, los últimos, los que vengan en el final de los tiempos, los últimos días. Ellos estarán en la tierra mientras está el mismo Yahweh a través de su segunda manifestación como el último. Yo mismo seré con los últimos, con los postreros, ¿verdad? Los del fin de los tiempos. Este verso es muy importante. Vemos en la primera parte que habla de 2 manifestaciones, incluso al decir quién hizo y realizó esto, refiriéndose a Yahushua, la palabra a través de la cual hizo todo, y quién llama a las generaciones desde el principio, refiriéndose a la segunda manifestación que hace el llamado a través de las buenas nuevas en el fin de los tiempos. Y menciona ser Yahweh el mismo, tanto primero como el que estaría con los últimos. Y esto para confirmar que estaría en carne presente en la tierra, igual que lo estuvo a través de Yahushua en el principio, no solo de una manera espiritual, ¿verdad? No solo con el espíritu apartado. Yo mismo seré con los últimos. Por eso, ¿verdad? Como cuando dice a Moshe, Eye Asher Eye, yo seré el que yo seré, porque yo seré el primero, yo seré el último. Lo que normalmente han
traducido como yo soy el que soy. Eye Asher Eye. Dice después, las costas vieron y tuvieron temor. Por eso, ¿verdad? Una forma en la que esto se representa es como las olas del mar llegan a la costa y se devuelven. ¿Verdad? Como cuando alguien tiene temor y se echa para atrás. Y la arena funcionando como el límite que detiene el agua, porque el hecho de que las olas siguen llegando da a entender que el agua siempre intenta volver a llenar toda la tierra como estaba llena en el inicio de la creación, ¿verdad? En el origen, cuando vemos en Génesis, dice en el principio creó los cielos y la tierra, y vemos que la faz del abismo estaba llena de agua y el espíritu se movía sobre las aguas. Entonces, Yahweh hizo que las aguas se corrieran, pero desde siempre las aguas han tratado de volver a cubrir la tierra. Entonces Yahweh puso arena como el límite, y como Israel sería como la arena, Yahweh estaba diciendo que nos haría autoridad sobre las naciones. Por ende, las costas vieron y tuvieron temor. Los confines de la tierra se espantaron. También, como había dicho, las costas, como haciendo alusión a las islas, a grupos de creyentes en medio de las naciones. Son los que tienen temor porque son los que reconocen lo que viene, lo que va a pasar también. Las costas vieron y tuvieron temor. Los confines de la tierra, también importante esto, ¿verdad? Porque ¿quién despertó del oriente? Porque todo empezó con Yahushua en el oriente, pero en el fin de los tiempos se manifiesta en el confín de la tierra, o sea, en el occidente. Porque si todo empezó en el oriente, el fin es en el occidente. Los confines de la tierra se espantaron, se congregaron y vinieron. Cada cual ayuda a su vecino y dice a su hermano, esfuérzate. Oigan esto, cada cual ayuda a su vecino y dice a su hermano, esfuérzate. ¿Pero para qué? Vean lo que dice, el carpintero anima al platero y el que alisa con martillo al que bate el yunque, diciéndole, bien está la soldadura, y luego lo afirman con clavos para que no se mueva. ¿Por qué dicen que este libro de Isaías se ve como si fue escrito por 3 personas distintas, hasta 4 según ellos? Pues hay diferentes teorías o razones. Una de ellas que suele ser por el hecho de que es demasiado directa las profecías, demasiado exactas las profecías, entonces no creen que lo haya dicho alguien tanto tiempo antes de. Hay algunos que consideran que la escritura, la forma de hablar las cosas cambia un poco, lo cual a mí no me parece, la verdad. Obviamente en hebreo es diferente, pero también viendo en hebreo, al menos hasta el momento no he encontrado nada así como que muy diferente. Voy a leer aquí un comentario de esta escritura. Dice por acá, en esta primera sección aparecen mezclados algunos mensajes que corresponden a diversos contextos históricos. En el caso de los oráculos contra naciones paganas recogidos en los capítulos 13 al 23, o el Apocalipsis de Isaías del 24 al 27, o los poemas del 34 al 35, o los relatos del 36 al 39. Los capítulos 40 a 55 constituyen la segunda sección, son como un vibrante discurso de consuelo dirigido a los israelíes exiliados en las lejanas tierras de Babilonia. Entonces ve cómo solo hay varias diferencias de lo que está diciendo, entonces lo toman como escritos separados. El problema es que algunos consideran que Isaías solo escribió la primera parte y que después vinieron otras personas, escribieron lo otro y le pusieron el nombre de Isaías. Dice aquí, la esperanza de un próximo retorno a la patria es el anuncio con el que el soberano mediante la palabra del profeta pone alegría en el corazón de los desterrados. El rey persa Ciro fue el instrumento escogido por Elohim para llevar a cabo la liberación y repatriación del pueblo, descritas a veces con palabras que evocan el éxodo de Egipto. Es importante, como lo veremos a partir del 45, porque representa el segundo éxodo. La confianza en Yahweh, vamos a ver después, dice algo más. La tercera gran sección del libro, del 56 al 66, consta de una variada serie de mensajes dirigidos sin duda a los Yahudim repatriados de Babilonia. Las condiciones históricas que se describen aquí parecieran indicar que esta parte de la profecía de Isaías se refiere a una época posterior a las que hacen referencia las dos grandes secciones anteriores. Entonces dice, las condiciones históricas que se describen aquí parecieran indicar que esta parte de la profecía de Isaías se refieren a una época posterior a las que hacen referencia a las dos secciones anteriores. Esto, ¿verdad? Porque ahí ya empieza a hablar del milenio y la vida eterna. Todo el libro de Isaías es como un resumen de Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, como dice ahí, ¿verdad? Como acabo de leer, esa sección parece hablar de algo completamente diferente, y cosas como esas son las que algunos toman para decir que la escribieron personas diferentes o en tiempos muy diferentes. Interesante cuando dice con, pues es como si confirmara que al igual que ellos saldría de Edom, vendría del pecado. A buen punto también, ¿verdad? Sí, cuando dice con los últimos, ¿verdad? Como cada uno de ellos igualmente naciendo como hijo de hombre. O sea, como si al decir con ellos estuviera reafirmando que al igual que ellos estaba en pecado y luego se convirtió, es decir, su propio brazo lo salvó. ¿Verdad? Exacto, que es lo que dice Isaías 63. Cada cual ayuda a su vecino y dice a su hermano, esfuérzate. En este mundo sí
se apoyan y se esfuerzan el uno al otro, pero para hacer lo malo, incluso cuando se habla de lo espiritual. El carpintero anima al platero, ¿verdad? No se refiere a que le gusta la plata, ¿verdad? Se refiere al que trabaja con plata. Recuerden que en el capítulo anterior habíamos visto dos tipos de Elohim o falso Elohim, de ídolo, uno hecho de madera por el carpintero y otro hecho de metal, como el que hace el platero, el herrero. Y como el de madera representa al falso Mesías, del cual hacen un ídolo hoy en día con un crucifijo de madera, y el falso Elohim, el falso poderoso, representado por el metal. Entonces el carpintero anima al platero. Entonces me refiero, ¿verdad? El falso Mesías y el falso poderoso, que sería el supuesto padre de ese falso Mesías. Como, ¿verdad? Le llaman en el mundo Dios, que es Zeus, y Jesús, que viene de Zeus, Jesús. El carpintero anima al platero y el que alisa con martillo al que bate el yunque, diciéndole, bien está la soldadura, y luego lo afirman con clavos para que no se mueva. Entonces vemos cómo es tan ilógico lo que hace el idólatra y aquellos que construyen los ídolos. Muchos de los que hacen los ídolos saben que lo que están haciendo es simplemente engañando al mundo o haciendo cosas para hacer plata, solo ellos, o sea, ellos entienden eso, pero los que los compran lo hacen pensando que están adquiriendo algo, ellos dirían santo, ¿verdad? Algo sagrado, algo que los va a conectar con el Todopoderoso espiritualmente, que los va a hacer mejores, que les va a ayudar, que los va a proteger. Todo eso es idolatría, es creer en falsedad, pero para eso sí se apoyan. Esfuérzate, bien está la soldadura, y luego lo afirman con clavos para que no se mueva. O sea, no tiene poder alguno, y si se moviera sería porque lo mueve el viento o alguien lo toca y se cae para quebrarse. Por eso quieren que no se mueva, porque puede quebrarse y les costó trabajo. ¿Sí me explico? Entonces no es como que tiene movimiento y lo martillan para que no se mueva, no. Es que como no se mueve, alguien lo puede botar y quebrar. O sea, no tiene poder, se destruye, es completamente débil, no tiene nada de poder. Y por eso tienen que afirmarlo con clavos para que no se mueva. Y aún así lo adoran. Aún así le dan besos, aún así no entienden lo que hacen. Qué curioso que a Yahushua, al Mesías, lo afirmaron con clavos en una cruz de madera, ya que ellos no lo reconocieron como el Hijo del Poderoso verdadero, sino que lo vieron como un endemoniado, como uno falso, y por eso lo clavaron. Dice, y luego lo afirman con clavos para que no se mueva. Pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Recuerden lo que le dijo Yahushua a los fariseos cuando él les hablaba de que si conoces la verdad os hará libres. Y ellos decían, pero nosotros nacimos libres. ¿De qué nos estás hablando? De que seremos libres si nacimos libres. Somos hijos de Abraham. Entonces ellos se consideraban hijos de Abraham, se consideraban libres, pero no sabían que espiritualmente no eran ni libres ni hijos de Abraham. Espiritualmente eran hijos de Satán y por ende esclavos. Entonces, Yahushua vino a liberarnos de la esclavitud al pecado, dándonos el perdón. Vino a liberarnos del error, dándonos la verdad acerca de la escritura, de la creación, de todo. Entonces, como cuando Yahushua lo vinieron a buscar su mamá y sus hermanos y él dijo, ¿quién es mi mamá y mis hermanos? Sino los que hacen la voluntad de Yahweh. Entonces, solo los que tienen la Ruach HaKodesh, que aceptan a Mashiach, Yahushua, como el hijo de Yahweh, solo ellos son hermanos, hermanas y madre, familia. Por ende, solo los que creen en Yahushua, que es la semilla que se le prometió a Abraham, son verdaderos hijos de Abraham. Por eso los fariseos que no creían en Yahushua dejaron de ser hijos de Abraham o nunca lo fueron espiritualmente hablando. Entonces vea cómo dice aquí, descendencia de Abraham, mi amigo. Yahushua dijo, no hay mayor amor que el de dar su vida por un amigo. Él hizo a los discípulos y a cada uno de nosotros su amigo, muriendo por nosotros. Entonces, descendencia de Abraham, mi amigo, porque él creyó en el Mesías y estuvo dispuesto a entregar a su hijo por Yahweh cuando llevó a Yitzhak a morir. Por otro lado, vean que usa los dos términos, Israel y Jacob, como haciendo alusión a los pocos y a los muchos. Pero también recuerden que el último es representado por Jacob, así como Yahushua es representado por Yitzhak, a quien Abraham llevó a sacrificar. Por eso Yahushua fue enviado por el Padre para ser sacrificado por nuestros pecados. Entonces, Abraham representa a Yahweh, Yitzhak a Yahushua y Jacob al último. Por eso aquí vemos que dice, pero tú, Israel, siervo mío eres, porque el primero vino como hijo desde que nació, desde el vientre, era el hijo.
de Yahweh. Pero el último, al venir como hijo de hombre, tiene que ser llamado para después convertirse en el hijo de Yahweh. Por eso empieza como siervo. Siervo mío eres. Por eso, ¿verdad? En este que habíamos visto decía en el 7, yo publicaré el decreto. Yahweh me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Entonces él ya está mayor y entiende cuando se le dice que se convierte en hijo. Por ende empezó como siervo. Siervo mío eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí. Entonces, nace como una persona normal, incluso con negatividad ya representada en el nombre, suplantador. ¿Recuerdan? Por eso el hermano dijo, con razón le pusieron así, ya me ha suplantado 2 veces. Estando en esa condición, ¿verdad? Obviamente sirve a Yahweh, busca a Yahweh, se arrepiente de sus pecados, entonces Yahweh lo escoge para que le sirva, dándole un nombre nuevo. Por eso el último viene y se le da un nombre nuevo, como también Yahweh lo profetiza en Apocalipsis al decir, le daré mi nombre nuevo. Escribiré sobre él mi nombre nuevo. También, algo similar. Sí, para eso sí se apoyaban. Exacto. Ahí sí se pusieron de acuerdo todos y unidos, pero para rebelarse en contra de Yahweh. Exacto. Entonces dice, pero tú, Israel, siervo mío, eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra. Aquí, cuando dice mi amigo, dice mi amado. O Javí, mi amado. Recuerden que amado también hace alusión a David, que significa amado, y a Juan, el apóstol amado. Entonces, continuando, decía, porque te tomé de los confines de la tierra. Entonces, ¿se acuerdan como había dicho ahora, verdad? Yahushua vino del oriente, en lo que respecta a la tierra entera, del oriente. El último, Yahweh nos revela, estamos por verlo en otros capítulos, que viene del occidente. Ahora, por otro lado, uno puede estar, por ejemplo, en Estados Unidos, o Estados Unidos es parte de América, y por ende todo América es occidental, ¿verdad? Pero en Estados Unidos uno puede estar al oeste, que sería, por ejemplo, California, o al este, que sería Nueva York. ¿Sí me explico? Entonces, a pesar de estar en el este, hay un oeste y un este, ¿verdad? Sí me explico, en una misma tierra. Y eso es parte también de cosas que hay que entender para ver estas profecías. Ahora bien, repito, ¿quién despertó del oriente al justo? Ahora dice aquí, como ya habíamos visto, hablando de Israel y Jacob, que representa al último, así como Yitzhak representa al primero, le dice, porque te tomé de los confines de la tierra. El oriente, el este, representa el inicio de la tierra. Por ende, el occidente, los confines de la tierra. De tierras lejanas te llamé. Israel es una tierra cercana para Yahweh, puesto que él vive en Israel. Ahora, si nos vamos también al pasado, recuerden que Yahweh llamó a Abraham y lo hizo cruzar el Éufrates y le prometió una tierra, Israel. Entonces, en cierta manera también se puede ver, ¿verdad? Lo hizo venir de una tierra lejana y le dio una tierra que él no conocía. Así como a nuestro pueblo cuando nos echó en América, nos hizo venir de la tierra prometida, que ahora es lejana, para echarnos en una tierra que no conocíamos, América. Entonces, porque te tomé de los confines de la tierra, de tierras lejanas te llamé. Eso no solo en cómo llama al último de un lugar que es lejano de Israel, sino de cómo nos llamó a todos nosotros estando lejanos de la verdad, lejanos de Él. Estábamos en otro mundo, en otro camino, en otra creencia, incluso si éramos muy creyentes, creíamos algo que no era, y Yahweh nos llamó de ahí para seguirlo a Él. De tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché, no te deseché. Ahora, como está diciendo Israel y Jacob, no solo se refiere a una persona, sino que se refiere a todo el pueblo. Tanto así que, como dije ahora, los pocos y los muchos incluidos por cada uno de los dos nombres que se usan para referirse a él. Es una persona que se convirtió en el padre de las 12 tribus, como el último se convierte en el padre espiritual de los 144,000 de las 12 tribus de Israel. Curiosamente no se dice las 12 tribus de Jacob, se dice normalmente las 12 tribus de Israel, porque Jacob representa a los muchos, que ya es como todo un pueblo, no necesariamente separado por tribus como las 12 separaciones de los 144,000. Entonces, Israel como los pocos, Jacob como los muchos, más que todo por los nombres, lo que representan. Jacob es su plantador y Israel el que gobierna como el poderoso. Jacob se casa con Lea y tiene 6 hijos. Israel se casa con Raquel y tiene 2, ¿verdad? En el sentido de lo que representaba cada nombre y la unión que se dio. Aunque también se puede decir poco diferente en el judaísmo, por ejemplo, que Jacob es el que se casa con Raquel,
porque ese era lo que se había decretado desde un principio y por ende Israel, nombre que recibió junto con la bendición y junto con la primogenitura, fue el que lo conectó con Lea. También por si algo, ya que estamos aquí, Yahweh escoge a los 144,000 elegidos y los muchos van a servir dentro del templo. Entonces, descendencia de Abraham, mi amado, porque te tomé de los confines de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Entonces, como decía, aquí esto no puede estar hablando de Yahushua porque Yahushua cumplió toda la Torá, por ende no habría acusación en contra de él verdadera. Eso indica que nunca habría razón para desechar a Yahushua, razón por la que fue resucitado aunque el mundo lo rechazó. Los fariseos lo desecharon. Pero el último viene como hijo pródigo, igual que el resto de la humanidad. Entonces Yahweh le dice, no te deseché, a pesar de que estaba en pecado, como el padre le diría al hijo pródigo, no te deseché, a pesar de que él pensaba que tal vez sí lo podía desechar como hijo y hacerlo un siervo. No te deseché. Así como no nos desechó a nosotros, a pesar de haber pecado, por haber aceptado a Yahushua, no nos desechó. Entonces esto confirma que se refiere a todo ser humano en realidad que acepta a Yahushua y en singular al último, que es representado por Jacob y Israel. Mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu poderoso, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Vean qué curioso que los impíos se esfuerzan el uno al otro para hacer ídolos. Entonces, el hombre le dice al otro, esfuérzate para que haga un Elohim falso. Pero Yahweh le dice al último, te esfuerzo. O sea, Yahweh es el que nos da a nosotros la fuerza para cumplir lo que Él quiere. Y como sabemos, todo lo podemos en el Mesías que nos fortalece. Entonces es a través de Yahushua que Él nos esfuerza. Verso 10. No temas, porque contigo estoy yo. Vean cómo dice aquí, Imha ani, im es con, como Immanuel, con nosotros el poderoso, ¿verdad? El poderoso con nosotros, el nombre Immanuel, que es un título de Yahushua el Mesías. A través de su nombre, Yahushua, la presencia de Yahweh está con nosotros. Entonces el último viene al mundo y Yahweh está con él por medio de Yahushua. Imha ani, dice después, Tistaki ani Eloheja. Vean aquí, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu poderoso, que una vez más hablándole al pueblo como primero, yo estoy contigo, Immanuel, y último, yo soy tu poderoso. Cuando viene Yahweh como el último, puesto que Yahweh le dijo a Yahushua, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y no desmayes porque normalmente es cuando ya ha pasado más tiempo que uno está por desmayar, ¿verdad? Por ende, por eso la escritura dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Sería como decir, el que no desmaye hasta el fin. Entonces es en el fin donde más está uno propenso a desmayar. En el principio, más propenso a temer, ¿verdad? El miedo de empezar, el miedo de dar el primer paso, el miedo de saber con qué se va a enfrentar, o no saber, el miedo de darse cuenta que es una guerra espiritual. No temas porque yo estoy contigo, el primer paso. No desmayes en el fin, no dejes de perseverar porque yo soy tu poderoso, que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Te esfuerzo, el primero, todo lo puedo en el Mesías que me fortalece. Siempre te ayudaré hasta el final. Siempre. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Yahushua es el justo y está a la derecha del Padre. Por ende, es a través de Yahushua que Yahweh nos sustenta. ¿Sí me explico? Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. O sea, por medio de Yahushua, la vida eterna, a través de nuestra fe en Él. Entonces, no desmayes porque yo soy tu poderoso. Te fortalezco. También te ayudaré. Bimin, ¿verdad? Como con Yamim o Benjamín, casi el nombre aquí, con la diestra de mi justicia. Dice después, que se me hizo, aquí está. Dice, he aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Entonces le promete al pueblo que todas las naciones que se levantan contra nosotros, así como se han levantado a través de toda la historia, van a ser confundidas al final de la historia cuando se den cuenta que Yahweh nos escogió a nosotros, aquellos que ellos habían rechazado, odiado, controlado, esclavizado, etc. Recuerden que a los dos testigos, en este caso, como venía hablando del testigo como Moshe, los va a odiar el mundo entero y todos van a quedar confundidos cuando se den cuenta que mataron y rechazaron y odiaron a los dos testigos que Yahweh envió. Por ende odiaron a Yahweh y su plan. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos.
serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada, como cosa que no existe. Aquellos que te hacen la guerra, como cosa que no existe. Serán como nada. Esto es importante porque si dice serán como cosa que no existe, quiere decir que siguen existiendo, pero parece que no. Y digo eso porque hay mucha gente que cree que el infierno o el lago de fuego es dejar de existir, pero Yahweh dice serán como si hubiesen dejado de existir, pero ahí van a estar en el fuego, pero están en una realidad que es la no existencia. Por eso es como si no existieran, porque existir o vivir verdaderamente es Mashiach, ¿verdad? A lo que voy con eso es que uno, mientras no tenía Yahushua, estaba muerto en vida. Esta realidad, estar vivo en este mundo es una ilusión. Estar vivo verdaderamente es tener a Yahushua, la vida eterna. Entonces serán como nada, como cosa que no existe aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Yahweh, soy tu poderoso, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Bendito Yahweh. Esto es importante por varias razones. Y una de ellas, lo que vamos a ver más adelante en el capítulo 45, hoy no, ¿verdad? Pero para que lo recuerden, después veremos. Pero vean que, como dije ahora, y como leímos hace unos momentos, te sustento con mi diestra, ¿verdad? Te sustentaré con mi diestra. Le dijo al último, le dice a sus elegidos. Yahushua es el que está a la diestra. Por ende es a través de Yahushua que Él nos sustenta. Por eso dice, Yahweh dijo a mi soberano, que es Yahushua, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y ahí está sentado Yahushua, a la diestra del Padre, ¿verdad? Lo vemos en el Nuevo Pacto también. Entonces, si uno está sentado a la diestra de alguien, en este caso el Padre, y el Padre le dice, deme su mano, uno le daría la mano izquierda, ¿verdad? O sea, uno puede darle la mano así, pero se tiene que volver, ¿verdad? Deme la mano, vamos a ir a caminar, y uno dice, ok, deme la mano. Uno le daría la mano izquierda, porque uno está a la derecha. Entonces ya dijo que le sustenta, no sustenta con la diestra, porque es a través de Yahushua que está a la diestra. Pero ahora le dice que lo sostiene de su mano derecha. Entonces quiere decir que este al que le habla está a la izquierda, porque en ese caso lo sostiene de la mano derecha. ¿Sí me explico? Entonces aquí vemos que le está hablando al último, al que está a la izquierda. Así como el primero se sienta a la derecha, el último se va a sentar a la izquierda y por eso Yahweh le dice que lo toma de la mano derecha, ya que izquierda tiene una connotación negativa y por ende no menciona que está a la izquierda, sino que le dice, lo tomo de la derecha. ¿Está claro? Entonces, quien te sostiene de tu mano derecha, por ende está hablándole al último, así como, repito, a los pocos, porque el último viene como padre, padre de los elegidos, padre de los 144,000 espiritualmente hablando, entonces serían, se puede hablar del mismo punto, el mismo lado donde se encuentran. ¿Quién te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo? Bendito Yahweh. Entonces, como ya Yahushua vino, dejó el Espíritu como el ayudante, recuerdan, para que nos ayudara. Entonces ahora el último viene y Yahweh le ayuda a cumplir la misión, porque el último no podría cumplir la misión a menos de que ya Yahushua hubiese venido. Porque si Yahushua no viene a dejar el perdón de pecados, el último al venir como hijo pródigo no puede cumplir su misión, porque necesita el perdón de pecados para poder cumplirla. Por eso Yahweh le dice, no temas, yo te ayudo. Como en cierta forma le dice a Jeremías también, algo similar. Sí, buen punto. Verá, como uno al principio puede tener ese temor, pero Yahweh le dice, empiece porque yo te voy a ayudar hasta el final. Vean esto. No temas. Me da risa como lo traducen gusanito, me imagino, era el traductor. Digo, no, ¿cómo le va a decir? Gusano. Voy a ponerle gusanito. Ya se lo imagina así con ojos grandes y brillantes. No temas, gusano de Jacob, vosotros los poquitos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Yahweh. Vamos a leerlo hasta ahí un momento para explicar de una vez. No temas, nuevamente, ¿verdad? Vean cómo dice una y otra vez Yahweh, no temas, no temas, no temas. Pero la carne y el enemigo va a decir todo lo contrario constantemente. Y el enemigo es terco, necio también claramente. Y por ende no para. Y el mundo, la sociedad le va a decir tema, tenga miedo, tenga miedo, tenga miedo. Pero Yahweh nos dice no temas. Gusano o gusanito de Jacob. Vamos a ver este verso. 14. Altiri, Tolat, Jacob. Entonces, no temas, gusano de Jacob. Gusano de Jacob. ¿Recuerdan? Ya hemos visto esto, pero voy a aprovechar la pantalla. Sí, curiosamente, vean cómo ahora puse esto. Sheni, que es
segundo y Shani es la escarlata. ¿Recuerdan? Vean cuando buscamos el gusano carmesí o escarlata. ¿Ven? Este es el tolat. Curiosamente es color Shani o Shani, así como el último viene vestido de rojo. Pero este gusano, además de representar al último por el venir de rojo y como un gusano, en el sentido de verle pequeño y sin importancia, el primero vino y cumplió su misión de la misma manera que este gusano termina su vida. Este gusano, vamos a ver si lo dice aquí o qué era lo que decía, dice el gusano escarlato carmesí mencionado en la Biblia es un insecto escama que vive en los robles, siendo la especie principal del mundo antiguo el kermés, ¿verdad? Que es de donde viene la palabra carmesí. Las hembras, oigan, las hembras y sus huevos producen ácido carmínico que le da al tinte su color rojo característico. Entonces de ahí sacan el color rojo que representa la sangre del cordero. Y ya supuestamente lo encontraron hace poquito en Israel para el verdadero, al original, para poder darle el tinte correcto a las ropas de los sacerdotes y cosas así que tienen que darle tinte. ¿Qué está pasando aquí? Esta es una noticia de eso. Descubrimientos sin precedentes. Arqueólogos hallaron en Israel un objeto de 4000 años de antigüedad que menciona la Biblia. Qué sorprendente era encontrarse algo así. Cualquier otra persona. El arqueólogo. Pero algo que tiene digamos, si buscan, ven como dice Mesías, el gusano, ya bendito Yahweh, esta revelación ya se ha hablado en varios lugares. El gusano carmesí que dio su vida por mí, el gusano carmesí en el Salmo 22, porque en el Salmo 22 también se menciona el gusano Tolá, y el Salmo 22 es súper profético y se refiere a Yahushua siendo colgado del madero, clavado y muerto por nuestros pecados. Entonces, ¿qué tiene de curiosidad este gusano? Que cuando va a tener crías, se sube a un árbol, como vimos ahí, el roble, y se pega al árbol, como el Mesías fue clavado al madero, que en hebreo sería árbol. Y ahí tiene las crías, y una vez que las crías nacen, se alimentan de la madre. Se comen a la madre para ellas poder seguir viviendo, y en cuestión de 3 días, lo que queda, que es como el caparazón casi nada más, lo que queda, y toda la mancha roja que queda después de que se la comen, en 3 días se vuelve blanco y el viento se lo lleva como un polvillo. Entonces representa cómo el Mesías fue clavado del madero para convertirse en el alimento espiritual de los hijos de Yahweh para que puedan llegar a la vida eterna, habiendo él muerto por nosotros y en 3 días recibido la vida eterna y la purificación, recibiendo la purificación nosotros a través de su muerte y resurrección. Por eso pasa de rojo a blanco, como Yahweh dice que aunque los pecados fueran rojos como era carmesí, como la lana, perdón, como la escarlata, como la grana, los volvería blancos como la lana, blancos como la nieve. Entonces, lo rojo que queda en el árbol se vuelve blanco como la nieve y se va con el viento como la ruaj después de 3 días. Entonces, en este gusano hay una representación de la obra de Mashiach en el madero. Y como les digo, hay una que otra enseñanza al respecto. Ahora, vean en hebreo la palabra tolat. Aquí tolat está así porque está hablando del gusano de Jacob. Entonces, lo que nosotros decimos de estaría aquí como la tav final. El gusano se llama entonces tolá. Y como saben, en el pictográfico, la tav es una cruz. En pictográfico esa es la tav, después vendría la vav, después la lamet, que se supone que es el bastón del pastor. Y esperen, ando buscando la Ayin, ya no encontré. Ahí está. Ah, no, esa es la P. Ahí está. Entonces, ven, es un ojo. Esto es un ojo. Esto es una vara de profeta callado. Esto es un clavo y un hombre erguido. Y esto es una cruz, claramente. Aquí dice Tolá. Entonces, eso es escrito en pictográfico, esta misma palabra. ¿Está claro? Entonces, esta misma palabra, pero escrito en pictográfico, se vería así. Entonces, vean cómo está en la palabra gusano, el gusano que se pega a un árbol y se da como alimento a sus crías, queda todo lleno de sangre, en realidad de carmesí, que se vuelve blanco como la limpieza del pecado, y tenemos que en el nombre hebreo está, en la cruz será clavado el pastor, en la cruz será clavado el hombre que viene como pastor a dar la enseñanza, véanlo. En la misma palabra está que debemos, y también recuerden que Corintios dice que nosotros no caminamos por vista, sino por fe. Entonces la verdadera vista es la fe. Entonces se puede decir, tengan fe en el maestro
que fue clavado en la cruz. Y ese es el testimonio. En la cruz sería clavado el hombre que enseñó la verdad para nosotros tener fe. Entonces, eso es Tolá, gusano. Tolat Jacob, gusano de Jacob. Además, entonces dice, no temas, gusano de Jacob, vosotros los poquitos de Israel. Ven, una vez más menciona los dos nombres. Israel, que representa, les había dicho, los pocos. Como dice aquí, los poquitos. Israel representa los poquitos, los 144,000. Y Jacob, los muchos, que va el mundo a desechar y matar, como si fuera un gusano, carmesí. Por eso los muchos son la sangre que sirve dentro del templo. Los muchos son el vino que sale del lagar de la ira, ya que los muchos son las uvas durante la cosecha. Entonces se conecta con este mismo gusano que es de ese mismo color y que representa muerte. No temas, ¿verdad? También como diciéndole a los muchos, no teman a pesar de que van a pasar por muerte, como se lo dice en las cartas a las iglesias en Apocalipsis. No temas, gusanito de Jacob, los muchos. Vosotros, los poquitos de Israel, los pocos. Pero proféticamente ahí está hablando de Yahushua y del último, ambos que tendrían que venir y serían rechazados como gusanos y sacrificados por Jacob y Israel, como primero y último, en el sentido de los dos nombres que tuvo este hombre. Yo soy tu socorro, dice Yahweh. El apartado de Israel es tu redentor. Yo soy tu socorro, dice Yahweh. Así como cuando vino Yahushua, Yahweh lo resucitó. El apartado, Yahushua es el apartado. Yahweh lo apartó del pecado. Lo apartó de venir como todo el mundo vino a este mundo, de la semilla del hombre. Vino a través de una virgen. Entonces el apartado de Israel vino por Israel, para Israel, por medio de Israel, para redimirnos. Por eso, repito, al primero le dice, yo soy tu socorro, dice Yahweh, ya que lo resucitó. Y al último le habla de Yahushua. El apartado de Israel es tu redentor. Obviamente para todos los que creemos en Yahweh y Yahushua, es esto. Yo soy tu socorro, dice Yahweh. El apartado de Israel es tu redentor. El redentor hace alusión tanto al ser comprados del pecado, para ya no ser esclavos del mismo, así como también verá al éxodo, que viene, el segundo éxodo. He aquí que yo te he puesto por trillo nuevo, lleno de dientes. Trillarás montes y los molerás, y collados reducirás a tamo. Dice, un trillo es un apero o antigua herramienta agrícola que se destinaba a trillar, es decir, a separar el trigo de la paja. ¿Ok? Entonces, para separar el trigo de la paja, recuerden que ahora mencioné a los muchos que son las uvas de la cosecha. Antes de la cosecha de las uvas, en Apocalipsis 14, está la cosecha del trigo. El último viene como cosechador, porque Yahushua vino como sembrador, siendo él la semilla, la raíz, y el último es la rama de David. Entonces el primero vino como la semilla, el último como la rama. El primero vino a sembrar, el último a cosechar. Por eso Yahweh lo vuelve un trillo, porque es el que va a separar el trigo de la cizaña, va a separar el trigo de la paja, los que son pura paja, ¿verdad? La paja se echa al fuego, porque el último viene como fuego consumidor, y el trigo se vuelve pan, porque los elegidos, los pocos, son el cuerpo de Mashiach, que fue representado por el pan, el matzá, en Pesach. También esto de lleno de dientes, trillarás montes. Vamos a ver aquí cómo lo dice. Se puede ver en cierta manera como cuando, bueno, vean aquí, es como un trineo que jala el animal y va separando. También se puede ver, ¿verdad? Como similar a lo que hacen los bueyes cuando jalan y van despedazando la tierra para poder poner la semilla. Entonces, por eso dice que le pone con dientes nuevos. He aquí yo te he puesto por trillo, ¿verdad? Porque viene a separar, repito, el trigo durante la cosecha de la paja, de la cizaña. Por trillo nuevo. Curiosamente, trae la doctrina verdadera, lo cual para el mundo va a ser algo nuevo, lleno de dientes, ¿verdad? Porque va a consumir. Recuerde que los dientes es lo que se usa para destruir la comida, así como eso que se le pone al trillo para destruir la tierra o separar el trigo de la paja, lleno de dientes. Y curiosamente la letra Shin, ¿se acuerdan ahora que estábamos viendo? Ay, no, Sheni, ¿se acuerdan Sheni? Y aquí, bueno, no, están poniendo espinilla, pero por cómo se pronuncia. La letra Shin terminará con la nun final, pero es una nun. O sea, lo que acabo de cambiar es una letra, es la misma letra, pero con otra forma. Shin, así se llama la letra. Pero vean cómo esto significa diente. ¿Te me explico? Shin es el nombre de la letra y Shein es diente. Por eso, de hecho, la Shin representa dos dientes, los dos dientes de adelante, solo que tiene uno tercero en esta Shin.
Vamos a ver aquí si pongo la shin. Esa es la shin. Ve como los dos dientes de adelante. Entonces, decía eso porque al decir con dientes nuevos, está haciendo alusión a el fuego consumidor, el que viene a consumir, a destruir. Y también es como, como lo que le dijo, en un momento solo para asegurarme que, bueno, a ver, quiero ver qué palabra está usando para dientes. En este caso, para dientes, está utilizando pipiyot. Se refiere al borde de la boca en realidad. Recuerden que boca es pei. Aquí tenemos el borde de la boca. También sí, la shin al ser fuego, ¿verdad? Representa entendimiento, revelación. Entonces lleno de dientes también se podría entender como lleno de revelación. Vean aquí lo que le dice Yahweh a Jeremías. Recuerdan como ya mencioné que Yahweh está diciendo cosas similares a las que le dice a Jeremías. Vean aquí. No digas, soy un muchacho, porque a todo lo que te envíe irás y dirás lo que te mande. No temas, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Yahweh. Entonces ven, la profecía de Isaías es muy similar a lo que le está diciendo Yahweh a Jeremías, porque Jeremías representa al último a quien le está hablando Isaías con esa profecía. Y vean cómo después dice, he puesto mis palabras en tu boca, que sería como trillo nuevo, lleno de dientes, siendo los dientes las palabras de Yahweh, lo que Yahushua reveló. He puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, así como dice, ¿verdad? Te daré los reinos, te daré las naciones y las regirás con vara de hierro. Vean esto, para arrancar y destruir, para arruinar y derribar, para edificar y plantar. 6 cosas cuando se manifieste en el sexto milenio al finalizarlo. Y de las 6 cosas, 4 se interpretarían como negativas, malas, y 2 como positivas. Porque primero tiene que arrancar y destruir, arruinar y derribar toda la mentira que se ha sembrado, construido a través de los últimos 2000 años en la apostasía. Entonces tiene que arrancar, destruir, arruinar y derribar. Y obviamente por eso lo van a ver como negativo, como un destructor, como alguien que arruina, como alguien que derriba, como alguien que arranca. ¿Sí me explico? Sin entender que todo eso es necesario y hay un fin para eso también, como cuando se poda una planta para que dé más fruto. Y todo esto para él después poder edificar el templo, los 144,000, y plantar la semilla de Yahweh, que es Yahushua. Pero para plantar primero hay que hacer lo anterior, como por ejemplo pasar el trillo y romper la tierra. ¿Sí me explico? Y eso a la tierra le dolería. ¿Verdad? Como a alguien decirle la verdad o nosotros darnos cuenta de que estábamos en la mentira, seguíamos la falsedad. Entonces, he aquí que yo te he puesto por trillo nuevo, lleno de dientes, trillarás montes, ¿verdad? O sea, reinos, y los molerás, y collados reducirás a tamo. Los aventarás y se los llevará el viento, porque una vez que se separa la paja del trigo, también verás, se avienta y el viento se lleva la paja y el trigo vuelve a caer por su peso. Entonces los aventarás y se los llevará el viento, la ruaj, los esparcirá el torbellino durante las plagas. Pero tú te regocijarás en Yahweh, te estimarás o exaltarás en el apartado de Israel. Regocijo que viene a través de Mashiach y Ismach. Recuerden, Mashiach, esto es algo que hago, ya lo he hecho 1000 veces, pero bueno, lo vuelvo a hacer aquí a ver. Mashiach, que significa ungido, Mesías. Agarramos esa misma palabra, la reacomodamos y tenemos, Él se alegrará, Él se alegrará, Él se regocijará, Él será feliz. Y Ismach, Mashiach. Entonces, pero tú te regocijarás en Yahweh a través del primero y a través del último te estimarás, la estima de Yahweh, en el apartado de Israel, o sea, por medio de Yahushua, quien fue apartado por el pueblo y para el pueblo. Obviamente el apartado de Israel también se refiere a Yahweh, pero en términos humanos, terrenales, se refiere a Yahushua. Aquí el verbo que utiliza para regocijarse, Gil, que es la misma raíz de Galil, que era donde vivía Mashiach. Entonces, a pesar de que no es Simha, que es la raíz de Yismach, que acabamos de ver, es la raíz de Galil, que era donde vivía él. Entonces se sigue conectando con él. Los afligidos y necesitados buscan las aguas. Como sabemos, Yahushua es el agua de vida. En el mundo, que es donde está la aflicción y la necesidad, ¿verdad? Los afligidos y necesitados buscan las aguas, buscan a Mashiach, pero no las encuentran porque han engañado al mundo, creando una apostasía, creando un falso Mesías, una falsa doctrina. Seca está de sed su lengua. ¿Recuerdan lo que leímos el Shabbat? De que viene el hambre espiritual, el hambre profetizada por Amoz, que tendrían hambre y sed por la palabra de Yahweh. Los afligidos y necesitados buscan las aguas, pero no las encuentran. Seca está de sed su lengua. Yo, Yahweh, los oiré. Yo, el poderoso de Israel, no los desampararé.
Los oiré. Recuerden que Yahushua, el primero, es nuestro intercesor. Por medio de Yahushua es que Yahweh nos oye. Y en el fin de los tiempos no nos desamparará. Cuando ya parece que no hay cómo, que no hay salvación, Yahweh se manifiesta, el poderoso de Israel, primero y último. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Yahushua, que está en las alturas, es el agua de vida que desciende a nosotros a través de la Ruach. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles, así como en medio de los valles de sombra de muerte, en medio de la aflicción, en medio de las pruebas, de la tribulación. Yahweh abre fuentes para darnos agua, para darnos sustento, para darnos ayuda, para darnos sabiduría, etcétera, todo lo que necesitamos para pasar la prueba representada por el valle. Abriré en el desierto estanques de aguas, así como sucedió en el desierto al salir de Egipto, Yahweh lo va a hacer en el segundo éxodo. Y así como de una piedra salió agua, y Yahushua se convirtió en la piedra angular a través de la cual recibimos el agua de vida. Entonces estábamos en una apostasía que es el desierto, pero Yahweh al revelarnos a Mashiach abrió estanques de aguas. Y recuerden que todo el que cree en Yahushua se vuelve él mismo una fuente de agua y manantiales de aguas en la tierra seca. Pasar de no entender nada a entender y entender, de no saber nada de la escritura a saber, a conocerla. Abriré en el desierto estanques de aguas, medio de la apostasía, y manantiales de aguas en la tierra seca, cuando menos se esperaba, donde menos se ve su presencia. Haré crecer en la estepa cedros. Recuerden que los cedros representan al hombre justo. Habrían hombres justos igualmente donde menos se esperaría. Yahweh escoge lo vil del mundo. Acacias, arrayanes y olivos. Entonces, cedros, acacias, arrayanes y olivos, 4 tipos de árboles que representan 4 tipos de seres humanos justos, como los 4 niveles de creación, los 4 mundos de creación. Pondré en la tierra árida cipreses, olmos y bojes juntamente, 3 más, haciendo 7 como la completitud terrenal. Por ende, todos los tipos de hombres justos, como las 7 congregaciones, de las cuales de todas va a salir un grupo de gente, Filadelfia siendo la principal. Entonces, también vean cómo, qué curioso, separa 4 y 3, como hace en Apocalipsis, los 4 primeros sellos de los otros 3, las primeras 4 trompetas de las otras 3, así como vemos los primeros 4 días separados de los otros 3, y con eso me refiero, cuando Yahweh hizo el sol, lo hizo un cuarto día de la semana, entonces tuvo el cuarto, quinto y sexto, y después vino el Shabbat como el cuarto día, que sería el inicio. Recuerdan en la menorá, la cuarta candela es la central, que se utiliza para encender las de los lados. Entonces el Shabbat es como esa luz central de la menorá. Por eso se divide en 4 y 3, como aquí lo vemos: cedros, acacias, arrayanes y olivos. Pondré en la tierra árida cipreses, olmos y bojes. Y este es el 19. Vamos a ver en hebreo rápidamente estos tipos de árboles. Cedro. Entonces, cedro eres. Cedro eres. En hebreo eres. Aquí el cedro, el nombre del cedro viene del verbo estar, firme, verbo y adjetivo, estar firme, fuerte. Entonces, como dice la escritura, el que dice estar firme que ve no caiga, ¿verdad? El que dice estar eres. Vean que empieza con la Aleph, que representa fuerza del primero, del líder, y está como primero este árbol. La Reish, que es cabeza. Recuerden que la Aleph es la cabeza de un becerro en pictográfico. La Reish es una Rosh, es una cabeza de hombre. Entonces, curioso, empieza con 2 cabezas. A lo que voy con esto es que doble porción de liderazgo, de autoridad, de principio, siendo la cabeza el principio del cuerpo, y la Reish la primera de la palabra principio, la Aleph la primera letra de todo el Aleph Bet. La Zain es completitud, es la valor numérico 7, y es una espada, y es una mujer coronada, como la congregación que se mantiene firme en Mashiach y será coronada, los pocos, como cedros, árboles fuertes, que aceptan al primero y al último, que es el descendiente de Yosef, como un becerro, que viene como cabeza de la congregación. Entonces, eso sería con respecto a el cedro. Y repito, el cedro se puede conectar con Yahushua como el primero que vino para ser cabeza de la congregación, como la espada de Yahweh. Después decía Shita, la mascota Tarzán. Shita. Shita sería acacia y viene de la palabra shotate, curioso, azotar,
látigo, castigo, atormentar, flagelar, viene de ese verbo que se puede conectar claramente, por ejemplo, con los muchos, así como vimos cedro, se puede conectar con los pocos, con los muchos, porque van a tener que pasar por muertes, van a ser azotados, por decirlo así, o también se podría conectar con los mártires, ¿verdad? Que han dado su vida por Yahweh, siendo azotados. Después viene Hadás, Mirto, Hadás, que es de ahí donde viene también el nombre de Hadassah. ¿Recuerdan el nombre hebreo de Esther, la del libro? Y recuerden que Esther, Hadassah, representa a la congregación en general. Se llama así porque crece rápido, sale de la tierra rápido. Por un lado, ¿verdad? Sabemos Yahweh es el que da el crecimiento. Algo similar se hablaba del cedro. ¿Se acuerdan que el cedro se siembra y dura un montón para empezar a salir, pero una vez que sale, crece como ningún otro? En este caso de este se habla que crece rápido y es que bueno, puede ser positivo y negativo, porque ¿verdad? La escritura dice el que cree no se apresure. La escritura hablaba, ¿verdad? En la parábola del sembrador, los que salen muy rápido o sea, germina la semilla y sale, pero se seca rápido porque no tiene tierra. Entonces rápido las tentaciones, las aflicciones de este mundo lo ahogan. Ahora, como aquí estamos hablando de árboles que representan algo positivo, se puede ver, ¿verdad? Como aquellos que una vez que llegan a Yahweh, Yahweh hace que den fruto rápido. Y como, letra por letra se puede ver como la revelación de la puerta, que sabemos de Yahushua, nos da el escudo, el apoyo, el soporte, la letra Sade. Y curioso que el escudo es la fe en Mashiach, que es la puerta, el que nos da la revelación. Después viene aquí esto es aceite y esto es árbol de aceite. Sería como aparece Shamem, Ve'etz Shamem, árbol de aceite, lo que aparece ahí como el olivo. Y Yahushua fue colgado de un árbol para darnos el aceite, para darnos la unción, la ruach. Vean qué curioso que el olivo está de cuarto. Recuerden que la menorá se enciende con aceite y es la cuarta luz la que se usa para encender las demás. El olivo como la ruach hakodesh que dejó Yahushua al ser colgado del madero, del árbol. Entonces qué curioso que aparezca como árbol de aceite. Y el sacrificio de Mashiach se convirtió en ese árbol de aceite porque después nos dio la ruach. Y después vienen, por si algo, esto es aceite, ¿verdad? Vean, esto es nombre. Juan 14:26 dice que es a través del nombre del Hijo, el que descendió, que se nos da el aceite, la unción. Por eso nombre viene siendo el inicio de la palabra aceite. Y la nun, semilla o heredero al trono. El nombre del heredero al trono es la semilla para poder tener el aceite. Esto es árbol. Vean al justo. Ayin Sadeh. Vean al justo. ¿Dónde? En el árbol. Después viene Berosh, ciprés o pino, visto como un árbol noble, entonces representa nobleza, realeza. Curiosamente, Berosh se puede ver con la cabeza o en la cabeza. En la cabeza va la corona de la realeza. Con la cabeza están con Mashiach. También se puede ver como el templo es cabeza del hombre por medio del entendimiento, el intelecto. En este caso se podría ver como los 144,000 que van a ser líderes del resto de la humanidad a través del conocimiento de Mashiach, la revelación. Por eso están con la cabeza. Después viene Tidhar, que sería una especie de árbol duro que se usa para hacer cajas, y viene del verbo dahar, que es apresurarse o el galope de un caballo. Una vez más lo de apresurarse, era el poder de Yahweh para apresurar su profecía, para cumplir sus promesas. En este caso tenemos la puerta que revela la cabeza. Se parece mucho a la anterior que habíamos visto. La puerta que revela a Yahweh o la puerta a través de la cual podemos llegar a la cabeza. Y el último era el Tashur. ¿Estás seguro? Tashur. El Tashur, una especie de árbol que siempre se mantiene verde, como ese que decías, ¿verdad? Que la hoja no cae, haría alusión en todos aquellos que están conectados a Yahushua constantemente. Ponen que quizá el ciprés o el cedro, entonces no están exactamente seguros de a cuál se refiere. Ahora, Tashur no me extrañaría que también sea rápido a la hora de crecer, porque se puede ver como a un paso, lo traducen como que está, bueno, erguido, alto, es una especie de cedro, dicen, viene de ashar, que es estar recto, avanzar, progresar, entonces, ¿verdad? Como que crece recto. Em, y en el nombre está la cruz del primero y la revelación, la cruz del primero es la revelación del Hijo del Hombre como cabeza, o la cruz del primero es lo que
sella en el sexto milenio el Hijo del Hombre sobre la cabeza, ¿verdad? A los elegidos, que sella a los elegidos, con el testimonio de Mashiach, el nombre del Padre y del Hijo en la frente. Entonces, esto para ver lo que podríamos sacar ahí de los árboles, de fijo se podría sacar más, pero voy a continuar. Haré crecer en la estepa cedros, acacias, arrayanes y olivos, pondré en la tierra árida cipreses, olmos y bojes juntamente, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos. Recuerden que los hombres son como árboles, por eso está diciendo esto. No está refiriéndose a que literalmente va a empezar a sembrar árboles por todo lado, aunque obviamente van a haber árboles muy bonitos y demás. Está refiriéndose a seres humanos, porque los seres humanos son como árboles que deben dar fruto. O se da buen fruto o se da mal fruto. O se da fruto o no se da fruto. Y los árboles que no dan fruto son cortados y echados al fuego, porque entonces solo sirven para fuego. La madera solo sirve para fuego. En algunos casos, ¿verdad? La madera sirve para construir, como el cedro y otros, y en ese caso su fruto sería la madera. ¿Sí me explico? Entonces sí da un tipo de fruto. Pero también es curioso ahora pensarlo porque haría alusión a los que tienen que morir, porque un árbol cuyo fruto es la madera tiene que ser cortado para usarlo, mientras que otro árbol cuyo fruto es una manzana no tiene que ser cortado para tomar su fruto. Entonces sería como los mártires, que para cumplir su misión tienen que pasar por muerte, por ejemplo. Entonces dice, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan. Nuevamente, cuatro cosas. Vean, conozcan, adviertan y entiendan. Como los cuatro niveles de creación, los cuatro niveles de interpretación, las cuatro letras del nombre Yahweh. Vamos a ver el 20, hebreo. Dice para que vean y conozcan, aquí la que está poniendo de tercera, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan, todos. Aquí donde dice y entiendan, viene de Sechel, del intelecto. Entonces vean y conozcan, así como al ver al Hijo, al ver a Yahushua, conocemos a Yahweh. Al advertirse de la venida del último, viene el entendimiento, el intelecto. Muy poderoso esto, dice, para que vean y conozcan, que sería como la Yud y la Hei. Qué curioso que la Hei es revelación. La Hei es una letra que, ¿verdad? Llama, como, hey, vean, por acá. Como cuando uno dice, hey, conozca a tal persona. Vean y conozcan. La yud como las obras. La yud es una mano. Las obras son representadas por la mano. Y Yahushua dijo, vean las obras y crean. Si no me creen a mí, crean a las obras. Entonces, vean y conozcan. Y después adviertan y entiendan. Adviertan como la letra Vav, que clava, que deja algo. Uno agarra un clavo y pone algo para advertir, por ejemplo, como una señal para que vean y entiendan. La otra Hey. Conozcan y entiendan las dos letras Hey. Entonces vemos ahí cómo aquí se puede ver representado el nombre Yahweh. Para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Yahweh, la mano como la Yud de Yahweh hace esto. Recuerden que Yahushua es el brazo, el último es la mano. Que la mano de Yahweh hace esto. Que el apartado de Israel lo ha creado. Recuerden que el apartado, además de hacer alusión a Yahweh, hace alusión a Yahushua. Y Yahushua es la palabra a través de la cual todo fue creado. La mano de Yahweh hace esto, el último. El apartado de Israel lo ha creado, el primero. O sea, si se conecta en ese aspecto lo que dije de que para que adviertan pusieron ahí algo clavado. Y el hecho de que decía cuatro palabras, cada una con la letra de Yud Hei Vav Hei. Yahushua, Nazareno, Umelech, Yahudim. Que el apartado de Israel lo ha creado. Alegad por vuestra causa, dice Yahweh. Presentad vuestras pruebas, dice el rey de Jacob. Que se acerquen y nos anuncien lo que ha de venir. Vean aquí, le está hablando a los seres humanos que no creen en él y principalmente a los falsos Elohim, en los que creen esos humanos. Esto es algo muy poderoso, lo que viene a continuación, y pensaba en esto de hecho ahora temprano porque estaba viendo una cuestión de unas supuestas profecías, pero no de la escritura. Y una de las formas en las que Yahweh revela que él es el verdadero poderoso es siendo el único que es capaz de decir el fin desde el principio, el futuro desde el pasado, sin fallar en nada. Ahora, hay gente que ha dicho cosas que algunas de esas cosas se han cumplido o que se ha cumplido en parte, pero eso se debe a espíritus, ¿verdad?, de adivinación, como aparece en la escritura, prohíbe eso porque son espíritus malignos que al estar en otra realidad pueden ver desde otra perspectiva. Entonces, no es que saben el futuro, es que pueden darse una idea de lo que va a pasar. Así como en el mundo, ¿verdad? Está la estadística, las probabilidades
y la gente por medio de probabilidades y estadística y demás pueden decir, ok, en tal partido lo más seguro es que gane este equipo. Y eso sin tomar en cuenta cuando están arreglados los partidos, ¿verdad? Estoy diciendo que entonces digamos, han ganado tantos, hay 3 lesionados, el otro equipo, entonces llega a unas probabilidades y dicen, ok, las mayor posibilidades de que gane este, pero no es que saben el futuro. Y por probabilidades, por matemática, es muy posible que acierten. Lo mismo sucede cuando un ángel, un demonio, un espíritu maligno está en otra dimensión, en otra realidad, puede ver más allá de lo que puede ver el humano, ¿verdad? En un desfile, el que está en la tierra, viendo el desfile, solo puede ver los que van pasando enfrente y un poquitito hacia adelante, un poquitito hacia atrás. Pero entre más alto esté uno, si se sube en un helicóptero, puede ver más y más hasta que puede ver todo el desfile. Yahweh es el que puede, al ser el Altísimo, ver todo el desfile. Los ángeles es como si estuvieran en torres que pueden ver parte. Entonces pueden decir, ah, sí, yo tal cosa, le dicen al humano y para el humano, como no puede ver nada, para el humano se vuelve sorprendente y piensa que esa entidad le puede decir todo, hasta que se equivoca y todo se vino abajo. Entonces, los espíritus pueden ver más allá, pueden sacar mejores estadísticas y tener más conocimiento de las posibilidades de aquello que va a suceder. Pero solo Yahweh es el que sabe absolutamente todo detalle sin fallar, nunca ha fallado ni fallará. Entonces dice, alegad por vuestra causa, dice Yahweh, presentad vuestras pruebas, dice el rey de Jacob, que se acerquen y nos anuncien lo que ha de venir, que nos digan lo que ha pasado desde el principio. Esto es particular también porque Yahweh está diciendo, díganme algo, lo que va a venir, o si quieren, lo que pasó en el inicio. Por ejemplo, hay gente que dice que la Torá fue copiada de los escritos sumerios, porque los sumerios fueron antes, son más antiguos. Recuerden que Moshe escribe del inicio de la creación, pero lo escribió después de salir de Egipto y los sumerios fueron antes. Entonces los sumerios escribieron algo y después Moshe llega y Yahweh le revela el inicio de la creación y por ende hay similitudes. Pero los sumerios lo escribieron desde su perspectiva errada. Yahweh le reveló a Moshe lo verdadero. Entonces la Torá es la realidad de lo que pasó en el inicio, a pesar de haber venido después de otros escritos. ¿Sí me explico? Entonces, como ya voy diciendo, ok, sumerios, dígame qué fue lo que pasó. No, se equivocan. Pero uno podría decir, no, la Torah dice esto y esto, se equivoca en eso. Ahora, obviamente, un hombre, desde nuestra perspectiva, va a agarrar los sumerios, va a agarrar la Torah y va a tener una de dos, o que pedirle a Yahweh ayuda para saber cuál de los dos es, o por su ego y demás cosas decir el sumerio porque es más viejo, porque pondría a los dos en un nivel humano, carnal. Entonces, Yahweh dice que se acerquen y nos anuncien lo que ha de venir, que nos digan lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón en ello y sepamos también su final. Hacednos entender lo que ha de venir. Hacednos entender lo que ha de venir. Dadnos noticias de lo que ha de ser después, para que sepamos que vosotros sois dioses, dice. Para que sepamos que vosotros sois Elohim. Entonces Yahweh está diciéndole a los falsos Elohim y a las naciones, si ustedes son verdaderos poderosos, entonces díganos lo que ha pasado desde el principio y lo que va a pasar después, para saber el fin de las cosas. Entonces todos se quedan, de ahí no sabemos. Incluso los ángeles y espíritus, porque obviamente ante un hombre pueden hacerse pasar por poderosos, pero ante Yahweh tienen que reconocer que no son nada y que no saben nada. Porque recuerden que los ángeles ni siquiera entienden el evangelio. A los ángeles no se les dio a entender el propósito de esta creación. Ellos pensaban que el propósito de la creación era ellos ser adorados, desde el punto de vista de ellos. Y por eso cuando se dieron cuenta que el propósito era nosotros y todo lo que Yahweh nos quiere dar, la agarraron en contra nuestra. Entonces, dadnos noticias, curioso las noticias, porque recuerden que las buenas nuevas son el evangelio. Dadnos noticias de lo que ha de ser después para que sepamos que vosotros sois Elohim. A lo menos haced algo, sea bueno o sea malo. Me gusta tanto eso. Ya voy diciendo, bueno, pero haga algo, a ver, sí es cierto. Aunque se haga algo malo, hasta eso, no pueden hacer nada, ni bueno ni malo. Y lo que nosotros percibimos como malo es porque Yahweh se los permite, ya que tiene un propósito, ya que para los que aman a Yahweh, todas las cosas son para bien. Y los que no aman a Yahweh, pues incluso lo bueno es para mal. Recuerden que Yahweh dice en Isaías 45, esta vez lo voy a leer y mostrar aquí, está cerca. En Isaías 45:7, yo formo la luz y creo las tinieblas, hago la paz y creo la adversidad. Entonces es Yahweh, como dice después, solo yo, Yahweh, soy el que hago todo esto. Por eso Él les dice a ellos, hagan algo malo, aunque sea. No pueden, son incapaces porque lo malo no existe. Él crea la ilusión, como dice aquí, creo las tinieblas, creo la adversidad, porque no existen, no son eternas.
Él las crea y por ende después las puede destruir. ¿Sí me explico? Entonces, son de mentirillas, porque cuando la luz entra, la oscuridad deja de ser. Y en el sentido que la realidad siempre ha sido, la verdad es y punto. La mentira es creada, ¿verdad? Es algo que se inventa la persona, el ser humano, la carne, el enemigo, el padre de la mentira. Entonces Yahweh permitió que pudiera haber un padre de la mentira, porque se necesitaba ese contraste entre la verdad y la mentira, la luz y la oscuridad. Pero es Yahweh el que hace todo. Yo soy Yahweh y no hay ningún otro. Yo formo la luz y creo las tinieblas. Eso quiere decir que Satanás no tiene poder, sino solo el que Yahweh le permite tener para cumplir lo que tiene que cumplir. Y una vez que ya lo cumpla, deja de ser en el aspecto de su autoridad. Así como cuando Sennacherib hizo todo lo que hizo y Yahweh lo detuvo. Como dije la vez anterior con lo que leímos, ¿verdad? Sus propios hijos lo mataron. A lo menos haced algo, sea bueno o malo, para que tengamos algo que contar y al propio tiempo nos maravillemos. He aquí que vosotros sois nada y vuestras obras vanidad. Lo que, entre comillas, hacen es una ilusión. Al final no hicieron nada, porque son nada. Solo pueden influenciar esta realidad, la carne y todo lo que es temporal y por ende una ilusión. Para que tengamos algo que contar y al propio tiempo nos maravillemos. He aquí que vosotros sois nada y vuestras obras vanidad. Abominación es el que os escoge. Por eso cuando se manifieste la abominación desoladora, el que se ponga la marca de la bestia, o sea, escoja a la abominación desoladora, ya está destinado al lago de fuego. Abominación es el que os escoge. Aquel que escoja al falso se volverá una abominación él mismo, porque se hace uno con la abominación desoladora. Abominación es el que os escoge. Y recuerden que Yahweh dice en Tesalonicenses, por no tener amor por la verdad, Yahushua, Yahweh les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Ese poder engañoso es cuando se manifiesta la abominación desoladora y ellos escogen al falso Mesías porque rechazaron la verdad, por ende quieren la mentira. Del norte levanté a uno y vendrá. Entonces vean cómo ahora habló del oriente, después habló del occidente, ahora habla del norte. Verás como que está tomando los 4 ángulos de la tierra donde está el pueblo. De la misma manera Yahweh habla cuando recoge al primero y llama al último para cumplir la misión. Del norte levanté a uno y vendrá. De donde nace el sol invocará mi nombre. Recuerden, el sol nace en el este, como ahora vimos, oriente, pero está diciendo norte y este. Aquí está como diciendo que lo levantaría y lo haría invocar su nombre desde el norte en el este, o sea, en el noreste de una región. ¿Estamos? Del norte levanté a uno y vendrá. De donde nace el sol, invocará mi nombre. Repito, Yahushua es la luz del mundo, vino del oriente y confesó el nombre de Yahweh y se lo reveló a los discípulos. El último viene del occidente, como ya dije, en el occidente, en la tierra de América, como por ejemplo, poniendo de ejemplo Estados Unidos, hay 2 regiones, una este y una oeste. Entonces también se puede dar el que alguien se levante de donde nace el sol, ¿verdad? Se refiere, o sea, en todas las tierras nace el sol, incluso en el occidente, pero de donde uno lo ve sería el oriente de esa tierra. De donde nace el sol invocará mi nombre. Quiero ver un momento esto en hebreo, el 25. Y despertaré del norte, Mitzafón, del norte. También se puede ver como del tesoro. También se puede ver como lo que profetizó Sefanyahu, a quien Yahweh atesora. Sefanyahu, que profetiza del fin de los tiempos. Del tesoro, como cada uno de los suyos es un tesoro, como una piedra preciosa. Y vendrá de donde nace el sol, Mimizrach Shemesh. Ven, Saraj, otra vez el nombre Saraj, que hace alusión al sol de justicia, el Shemesh Sedeká. E invocará, llamará con mi nombre, en mi nombre. Entonces, del norte levanté a uno y vendrá. De donde nace el sol, invocará mi nombre. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, si hablamos de solo Israel, Yahushua, recuerdan, nació en Betlehem, que está aquí, tierra de Yahudá. Vean, eso en realidad vendría siendo el sur, por eso Yahudá y Benjamín eran las tribus del sur y las del norte las demás. En ese tiempo Shimón le tocaba esa parte, pero después se convirtieron en las tribus del norte y las tribus del sur. Entonces vean qué curioso, como Yahushua nace en Betlehem, después, segundo por ahora algo más aquí. Ven, Galilea al lado de Kadesh, sería por aquí, Galilea, estamos. Entonces Yahushua nació en el sur, pero vivía en el norte, ¿está claro? Entonces se puede ver como lo que digo, y de cierta manera con el último se ve igual, pero de una manera diferente en el occidente. Esto pasó en el oriente. Ya estamos.
vivía en el sur, perdón, nació en el sur, vivía en el norte. Lo que uno cumple literal, lo otro espiritual, siempre viceversa. Entonces Yahushua estaba aquí en el norte. Se puede ver cuando dice, del norte levanté a uno, ¿verdad? Se puede ver como que lo levantó de Galilea. Y vendrá donde nace el sol, invocará mi nombre. Estaba en el este. Y pisoteará príncipes como al lodo, como pisa el barro el alfarero. Yahushua vino como una oveja, como un cordero. El último viene como león a pisotear príncipes, que era lo que esperaban que Yahushua hiciera con Roma. El último viene como príncipe, príncipe de paz, el príncipe del pacto, el gran príncipe, etcétera. Diferentes títulos que se le dan con príncipe. Y va a pisotear el lagar de la ira, como lodo, como pisa el barro el alfarero, porque viene con la vara de hierro para quebrantar a las naciones como el alfarero. ¿Sí me explico? Pero esa autoridad para hacer esto se la da Yahushua. Yahweh a través de Yahushua, como Yahushua le dijo en Apocalipsis, le daré la vara de hierro para que rija a las naciones así como yo la he recibido de mi Padre. ¿Se acuerdan? Ahora lo vimos. Entonces el último lo recibe del primero. Entonces esto que se está diciendo aquí es del último. Y esto que está diciendo aquí se puede ver como el primero, como lo acabamos de ver, pero también se podrá ver refiriéndose al último, eventualmente después todas las profecías cuando ya Yahweh lo revele. Vean cómo dice, levanté a uno. Y eso se entiende en la tierra. Recuerden que Daniel 12:1 dice, en aquel tiempo se levantará Micael, el gran príncipe. Lo que acabo de decir, Micael, que es el gran príncipe, se levantará. Yahweh está diciendo, del norte levanté y pisoteará príncipes. El gran príncipe que se levanta en el fin. Está claro que viene como Saraj, como el sol de justicia. ¿Quién lo anunció desde el principio? ¿Quién lo anunció desde el principio? Para que lo sepamos. Al decir esto desde el principio, entonces hace alusión al fin de los tiempos. Y esto, como ya he dicho, Yahushua vino en la mitad de la historia humana. Obviamente es sorprendente que Yahweh profetizó todo lo de Yahushua siglos, incluso milenios antes de que él viniera. Pero si uno le agrega 2000 años a eso, es todavía más sorprendente. A lo que voy con eso es que es más sorprendente acordarse de algo entre más tiempo haya pasado, ¿verdad? Por ende, cuando Yahweh habla de todo esto, de anunció desde el principio y quién que me diga el fin y todo eso, está hablando del fin de los tiempos. ¿Quién es capaz de anunciar el fin como él lo ha hecho? ¿Quién es capaz de enseñar del principio como solo él lo hace? ¿Quién lo anunció desde el principio para que lo sepamos? O de tiempo atrás para que digamos, es justo. Cierto, no hay quien lo anuncie. Sí, no hay quien lo enseñe. Vean como una y otra vez, algo que siempre repito, una y otra vez Yahweh dice todo de dos maneras diferentes. Lo mismo de dos maneras, para dar a entender que Él es el primero y el último. Él mismo será con los últimos. Entonces, cierto, no hay quien lo anuncie, solo Yahushua. Sí, no hay quien lo enseñe, solo el último, el buen pastor. ¿Verdad? A través de Yahushua se dio el anuncio de las buenas nuevas. Y a través del último se enseña lo que ese anuncio significa, se da el entendimiento. Ciertamente no hay quien oiga vuestras palabras. Por eso Yahushua dijo, cuando se manifieste el Hijo del Hombre hallará fe en el mundo. Verso 26. Vean, mi Higid, ¿quién lo declarará desde el principio? Meirosh. Mi Higid Meirosh. Vean esta palabra. Higid, aquí ponen tendón, pero es declara, declarar. Si cambiamos la hey, que tiene que ver con la conjugación de esa palabra como verbo, por una nun, para convertir esto en un noun, en un sustantivo, tenemos al Nagid, que es el príncipe, el gobernador, porque el gobernador debe declararle al pueblo lo que debe hacer, las leyes. Entonces el último viene como el Nagid. Recuerdan que en Daniel 9 se prometió que vendría Mashiach Nagid y sería cortado Mashiach y después vendría el Nagid. Entonces Mashiach hace alusión al primero, Yahushua, el ungido. Nagid hace alusión al último, el gran príncipe, Micael. Entonces aquí con esta palabra se está conectando con eso. Vea qué curioso. Mi como de Micael, Higid como del Nagid. Micael es el Nagid, que revela quién es Yahushua, quién es Yahweh. ¿Quién lo declarará desde el principio y lo dará a conocer? Que diga justo. Dice también, ¿verdad? O bueno, sería como traduciéndolo literalmente. No hay Magid, no hay quien lo declare. Tampoco hay quien escuche, bueno, quien haga que se escuche. No hay quien escuche vuestros dichos, vuestras palabras. Entonces, ¿quién lo anunció desde el principio para que lo sepamos o de tiempo atrás para que digamos es justo? Cierto, no hay quien lo anuncie, sí, no hay quien lo enseñe, no hay quien lo anuncie. Perdón, esto es lo que quería ver otra vez. Ein Magid, Ein Mashmia. No hay quien lo anuncie, no hay quien lo haga que se escuche, sería por el verbo Shema. Entonces, no hay quien lo anuncie, no hay quien lo enseñe. Ciertamente no hay quien oiga vuestras palabras. Yo soy el primero
que he enseñado estas cosas a Sión, tanto porque él fue el que dio la Torá, él fue el que dio la revelación a los profetas, él fue el que dio los escritos y después el nuevo pacto, pero es él el que se manifestó hace 2000 años como Yahushua, como el postrer Adán. Adán es el primer hombre, al ser Yahushua el postrer Adán es el nuevo hombre que vendría a dar un nuevo inicio. Es el último Adán, o sea, es el último hombre que va a dar un inicio a la humanidad. Yo soy el primero que he enseñado estas cosas a Sión. Yahushua vino enseñando a Sión, el pueblo. Y a Jerusalén daré un mensajero de alegres noticias. O sea, el último. Yo soy el primero y yo soy el último. Yo soy el primero y a Jerusalén daré un mensajero. O sea, Micael, el mensajero, el malaj, de alegres nuevas, de alegres noticias. O sea, las buenas nuevas, el evangelio, que predique de Yahushua, el testimonio de Mashiach, ¿verdad? Y recuerden lo que dijo Yahushua en Apocalipsis, que ha estado muy presente últimamente también, 22:16, Yahushua dice, yo Yahushua he enviado mi mensajero para daros testimonio. O sea, su mensajero es el testigo. Malaj en hebreo es lo que en griego es ángel, ángelos, que en español es enviado, mensajero. Entonces, he enviado mi mensajero para daros testimonio, es el testigo de estas cosas en las iglesias. O sea, tiene que estar entre las congregaciones del fin de los tiempos. Por eso dice, yo mismo seré con los últimos. Yo soy la raíz y el linaje de David, o sea, el primero y el último. Entonces, el primero es Yahushua, el cordero, el último es el malaj que Yahushua envía para ser testigo. Entonces, volviendo aquí, yo soy el primero que he enseñado estas cosas a Sión, Yahushua HaMashiach, y a Jerusalén daré un mensajero, un malaj de alegres noticias, de las buenas nuevas, del testimonio de Yahushua, primero y último, 27. Rishon, lección, Hinei, Hinam, el primero para Sión, he aquí, ¿verdad? Como dando a entender lo que leímos ahora, el primero que le enseñó estas cosas. Veli Jerusalén y para Jerusalén, Mei Basheir Etein, una fuente de noticias les daré, una fuente de buenas nuevas les daré. Vean, Basheir de Bazar, bueno, Bazeir, de Bazar, que es carne, y de Besorot, que son las buenas nuevas. Ya lo hemos visto muchas veces. Yahushua dio su carne en el madero por nuestros pecados para darnos las buenas nuevas. ¿Está claro? Entonces, por medio de la muerte de Yahushua se nos da las buenas nuevas de que Él entregó su carne. ¿Quién? Mashiach. Entonces, qué curioso que esto venga de segundo, porque para que esto se diera, las buenas nuevas, primero se tenía que entregar el Mesías, Yahushua, el Rishon. Miré, pero no había ninguno. Lo mismo que dice Yahweh en Isaías 63, cuando está buscando salvación, viniendo como el hijo pródigo. No había ninguno que salvara, entonces me salvó mi propio brazo. Ahora no está buscando salvación, está buscando a alguien que le diga qué es lo que va a pasar en el futuro, alguien que le revele cómo empezó todo, para ver si es verdadero. Miré, pero no había ninguno. Les pregunté por estas cosas. Esto es interesante porque cuando Yahushua vino, como el primero, de una virgen, semilla de la mujer, etcétera, etcétera, él ya sabía quién era y él no tuvo que preguntarles a los fariseos el camino, porque él es el camino. Él más bien le estaba enseñando a los fariseos a los 12 años. ¿Sí me explico? El último, al venir como hijo pródigo, nace y anda buscando el camino a Yahweh. Anda buscando cómo llegar al Padre y por eso dice, les pregunté por estas cosas. Así como Yahweh, a través del profeta, le está preguntando a los ángeles, espíritus, demonios y a los seres humanos acerca de lo que solo Él sabe para mostrarles a ellos que solo Él es poderoso. Igualmente está refiriéndose a cuando viene como el último, le anda preguntando a los pastores, a los líderes, a los sacerdotes acerca de estas cosas. Pero ningún consejero hubo. Por eso el último es llamado el consejero admirable. Admirable consejero, porque Yahweh le revela a él el consejo que no encontró en ningún lado. Se lo revela a través de Yahushua, por medio de la Ruach HaKodesh. Pero ningún consejero hubo. Les pregunté, pero no respondieron palabra. He aquí, todos son vanidad, y sus obras no son nada, así como los ídolos. Son obras de ellos, pero no sirven para nada. Son vanidad. He aquí, todos son vanidad, y sus obras no son nada. Viento y vanidad son sus imágenes fundidas. Viento y vanidad son sus imágenes fundidas. 29. Vanidad. Ajá. Vean cómo dice viento, ruach. Qué curioso, ¿verdad? Porque en el aspecto negativo el viento es como nada. No se ve, solo se siente, pero no es nada, ¿verdad? Ahora, obviamente,
En hebreo, ruach hace alusión a espíritu. Es la misma palabra para espíritu y para viento. El espíritu no se ve, pero se siente. En este caso se está refiriendo a lo negativo. El hecho de que no son nada esos ídolos. Pero también está dando a entender que tienen un espíritu maligno, un espíritu negativo, un espíritu que engaña, que se hace pasar por poderoso, pero es nada, simplemente es algo pasajero, es una ilusión. Por eso primero bueno, sus obras no son nada, todos son vanidad. Después dice ruach, y vanidad son sus imágenes fundidas. Viento, sí, tiene espíritu, pero es un espíritu maligno, un espíritu de vanidad, de ilusión. Esos son sus imágenes fundidas. Confusión, donde dice vanidad, confusión. Vean la palabra tohu. ¿Se acuerdan de esa palabra? Tohu babohu, desordenado y vacío. En el principio creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, en caos. Ese mismo vacío, tohu, confusión, sin forma, vanidad, nada. Eso también es particular porque cuando Yahweh crea los cielos y la tierra estaba desordenado y vacío. Y el desorden y el vacío se conecta con las imágenes fundidas, esos espíritus de ídolos, mostrando que esos espíritus ya existían y estaban ahí cuando la tierra estaba desordenada y vacía. Por algo estaba así. Por Samael, que cayó y se convirtió en el padre de los demonios, el primer ángel en caer, que dejó la tierra desordenada y vacía con su presencia, se podría decir. Entonces, al decir viento y vanidad son sus imágenes fundidas, en hebreo, ruach batohu, espíritu y vacío, vanidad, confusión, sus imágenes fundidas. Y vean qué curioso, dice espíritu, ¿verdad? Que se refiere a espíritu maligno. Batohu, batohu, voy a escribir aquí batohu, y ya vamos a terminar casi. Esta sería la I de I, vanidad. Entonces se puede poner, no sé, si quieres no se pone, pero voy a dejarla porque también se puede ver ahí la conexión. Entonces, Vav, Tav, Hei y otra Vav. Ahí dice Batohu y vanidad y vacío, sus imágenes. Vean qué curioso que cuál es la imagen principal de la idolatría en este mundo, principalmente en la doctrina falsa que dice ser creyente en Mashiach, es la del crucifijo. Entonces, clavado en una cruz un hombre, o como les dije, se puede quitar esta porque se repite de todas maneras, en la cruz un hombre clavado. Esa imagen que se hicieron de una cruz con un hombre clavado los confunde y los lleva a vanidad, diciendo que es el Mesías en la cruz. Pero el espíritu que tiene esa imagen es el espíritu de error, el espíritu de la gran ramera, de confusión, porque es la gran ramera de Babel y Babel significa confusión. Yo explico más o menos esto en el libro y se puede poner también que la forma de salir de la confusión es obviamente tener fe en el que fue clavado de una cruz, ¿verdad? Pero por el contexto es que lo acabo de mencionar así. Entonces, espíritu y confusión, vacío, son sus imágenes fundidas.